Marcela, bienvenida a mi lado. ¿Bienvenida a qué? Mi pediatra biker, la mejor pediatra que tenemos en la bolita del mundo. Hernias en los niños, ¿es común o no es común? Súper común. ¿En qué área? Porque yo conozco, Tú no sabes tiempo. nada, Alexis, no Cuando sabes nada uno está, de- no, pero yo no sé nada de niños, pero sé lo que me decían cuando estaba chiquito. No sé por qué, por X o Y razón, cuando tú estás pequeño y tú vas a cargar un peso, sale la mamá gritando desde, te está viendo y sale gritando y que cuidado con una hernia en él, cosita. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es uno más susceptible a esta edad? Alexis, ¿qué te pasa No, hoy? Eso fue Oye, la rosquita de la suegra. ¿Lo dicen o no lo dicen? Ahí está, entonces, ¿qué para acá? Igualmente que dicen las abuelitas y las tías y toda la familia, póngale una fajita al bebé. ¿Es verdad o es mentira? Sí, es verdad, sí lo dice, no quiere decir que No, sea bueno. ahora Hay es. como mucho filtro. Pregunta, yo conozco... Ajá. Perdóname, pero sí puede pasar a los niños por este caso en específico. Los No, niños no son más necesariamente. susceptibles. Obviamente, si hay una debilidad de la pared muscular, sí va a haber una predisposición o puede evidenciarse la presencia de una hernia. Si el niño tiene una hernia, no es que esté provocada por el levantar el peso, sino que el hecho de levantar el peso lo va a hacer evidente. Ok. O la va a manifestar, o sea, va a ser visible. Doctora, ¿a qué es lo que llamamos una hernia? ¿Qué pasa en el cuerpo del pequeño cuando se produce? Cuando se produce una hernia, lo que se ve es una debilidad de la pared muscular. Aquí tenemos imágenes. Sí, tenemos una debilidad de la pared muscular, ya sea en el área inguinal, en el área periumbilical o en el área femoral o algunos que incluso llega hasta el área del escroto, o sea, estas hernias que se hacen tan patentes que incluso descienden hasta el escroto. Son los distintos tipos de hernias, lo que se ve es una debilidad de la pared muscular y hay una protusión o una salida o un paso del material intraabdominal, ya sea intestino, grasa, las Ok. membranas que hay en la pared abdominal. O el músculo. No, el Bueno, músculo no. no. El músculo lo que se hace es que hay la- un espacio, hay Es la una grasa, el debilidad. intestino y qué más puede pronunciarse Puede de haber esta incluso manera. hasta vísceras. Por ejemplo, en las niñas puede haber paso de los mismos Ok. ovarios que pueden estar presentes en el saco herniado. ¿Y cómo entonces uno hace para que esta parte del cuerpo regrese a la normalidad? Bueno, hay hernias que son reducibles y hay hernias que no son reducibles. Las que no son reducibles generalmente son las que son incarceradas o encarceladas. Estas hernias pues requieren ayuda de un médico para la reducción. ¿Qué pasa? Vamos a separarlas. Las hernias umbilicales que se ven desde que el niño nace pueden tener un diámetro menor de 2 centímetros o un diámetro mayor de 2 centímetros. En las que son muy pequeñitas sabemos que en los primeros 4 o 5 años del niño esas van a cerrarse de manera espontánea a medida que el músculo, como quien dice, va creciendo, se va fortaleciendo y la hernia se cierra. Ya en las hernias más pequeñas, que son estas bolas que se le ven al niño, que es donde todo el mundo quiere poner la fajita porque se ve la protuberancia y se ve feíto. Entonces, esas hernias, generalmente después de los 4 o 5 años, estos niños pueden requerir Wow. cirugía. ¿Puede verse de esta manera? Sí, Sí, se qué ve de hernia esa tan- manera. Estoy así. qué hernia. impresionada. ¿Qué hernia tan Sí. fuerte? Ahora tengo otra Claro, pregunta. se ven más o se marcan más cuando el niño puja, cuando el niño hace Claro. esfuerzo para evacuar, cuando el niño está llorando o cuando está tosiendo. Obviamente se ve más en reposo, esa hernia se reduce solita y nada más pues se ve el exceso de piel, pero Ahora- esos niños se recuperan bastante. Ahora que menciona usted que si el niño está llorando, pujando, entonces con esto asumo que no es un mito esto de que la gente cuida mucho a los recién nacidos para que no lloren en exceso porque esto les No causa tiene nada hernia que o ver. no tiene nada que ver. nada que ver. Se hace evidente, obviamente por el Ok. esfuerzo, porque hay una debilidad y como quien dice sale todo por ahí. Pero no hay nada que lo vaya a evitar o curar de manera espontánea más que el tiempo. No Lo es único que si el necesitamos- niño llora mucho No, cuando está recién nacido, no, eso no le tiene nada provoca que ver. hernia. No mito. le va a provocar, es Muy un bien. mito. Obviamente los vasos, el cordón umbilical cuando entra a la cavidad abdominal para enviar sangre y sacar sangre del bebé con todo lo que son pues los residuos, el intercambio que se da, la alimentación del bebé a través de la placenta, esos vasos entran por ahí. Entonces, ese diámetro está naturalmente pues permeable para el paso de ese cordón umbilical a través de arterias y venas. ¿Qué pasa? Que eso se oblitera o se cierra a medida que el niño nace. Cuando el niño nace, se desprende el cordón, eso se cierra. Hay niños que lo tienen. ¿Quiénes tienen más predisposición? Las niñas, raza negra, el haber nacido prematuro. ¿Por qué razón? Simplemente por una predisposición. Es predisposición genética, es una Interesante. predisposición genética, obviamente los prematuros porque hay una inmadurez
al momento de nacer, han nacido De antes las de tiempo. membranas. Las membranas. Ahí es donde correcto. hablas de una debilidad de las membranas. De la pared, de la pared muscular. De la pared También, muscular. Ahí es donde en quiero niños llegar. con fibrosis quística también Ok. tiene una mayor predisposición a hernias umbilicales. Ahí es donde quería llegar, una debilidad en la pared muscular. Ok, esto es en caso de los niños. Un poquito más adelante, pues yo sé que estamos hablando del tema de los niños. De los niños. Un poquito más Pero bueno, adelante. está bien, porque yo sabía que eso podía venir por ahí también. Pero que quiero saber un poquito más de la hernia. Sí. Ok, cuando ya pasas a tu etapa adolescente, adulta o demás, te sale una hernia, sigue siendo por debilidad en la pared muscular. Sí, siempre va a ser ¿Cómo? por debilidad de pared Ok, muscular, que explícame también qué es puede una pasar. perdóname, ¿qué es una debilidad en la Bueno, pared muscular? las fibras musculares se pueden incluso Expanden. separar. Por ejemplo, en personas que han tenido una cirugía previa, Ok. embarazos, las mujeres también, en el caso de embarazos, personas que hacen actividad física, puede haber una separación, una diástasis de los rectos abdominales y puede haber esa debilidad entre músculo y músculo o en las fibras musculares Claro. hay una fascia. Entonces, si haces Unos tejidos conectivos. Tejidos conectivos, correcto. Esa fascia puede haber una debilidad. Entonces, eso nos pasa a las personas que hacemos actividad física y que puede haber una ruptura, puede Ahí- haber un desgarro y por ahí puede haber un Ahí, tejido ok, herniado. exactamente es lo que te quiero preguntar, ahí es donde quiero llevar mi pregunta. Por lo menos los tejidos conectivos, bueno, es como cuando usted ve las carnes y tienen unas Correcto. líneas, esas vetas de las carnes es lo que nos está hablando la doctora, por eso que te estoy entendiendo. O sea, Sí. casualmente acabo de agarrar una ropa vieja y le rompí esos tejidos conectivos. Y le saco una hernia para cocinarla. Ahora, Alexis. ahora Alexis. doctora, una pregunta. Cuando en este caso, ok, dicho sea este paso, por lo menos uno que es deportista o cualquier niño en este caso, pues vamos a hablarlo en general, rompes, tiene contaste desgarros o lesiones musculares, puedes llegar a ser propenso para que ahí puedas lograr Sí, tener una sobre todo hernia. en lo que conecta cavidades. Por ejemplo, nosotros podemos romper músculos a nivel, por ejemplo, los brazos y no te va a salir una hernia. Ok. Porque no tienes algo por debajo que va a protruir. Ok, En el caso es- abdominal. es en el caso Es abdominal. en el caso abdomen, Ok. pelvis, que sí puedes tener predisposición a Y una en- hernia. y en el caso- ¿Cuándo se operan? Que esa pregunta yo la hice hace poco casualmente hablando del tema de hernias por otra razón con un colega. Me dicen, siempre y cuando no haya riesgo de encarcelamiento y no sea un tema estético o anatómico o de incomodidad, en realidad no hay que operarlo. Ya si hay datos de inflamación, ya si hay una recurrencia del deslizamiento de las asas intestinales o del saco herniado, que hay una inflamación, hay dolor, hay datos de encarcelamiento o incluso Claro. las formas graves, que es estrangulamiento, de cuando lo que sale ya no tiene capacidad de regresar y hace como un cuello de botella. Ok, como lo veíamos Obviamente, anteriormente en la fotografía. claro, ese cuello de botella puede haber una disminución del flujo sanguíneo y si es una asa intestinal, obviamente se va a producir una obstrucción intestinal. Y ahí quiero, Doctora, perdóname, Marta, y ahí hay quiero que terminar. operar. Ahora, Sí, y está ahí activo, quiero, vamos a dejarlo. Está espera activado. un momento, y es que ahí quiero terminar. Ahora, ya con todo esto, y si tú me hablas de una debilidad en la pared muscular, pues inmediatamente se me ocurre, pues para luego de que ya la persona sufrió de la hernia, obviamente, cómo seguir preveniendo. Perfecto, esa era mi pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones? La hernia, y si se me ocurre que es una debilidad, cómo fortalecer el área para Obviamente poder curar. hay ejercicios que fortalecen la pared abdominal, eso ya en el tema de entrenamiento, los entrenamientos funcionales, como ir ejercicios destinados a esas áreas anatómicas que permitan fortalecer toda la pared abdominal. Alimentación. Hay supuestamente el guineo y demás frutas ayudan para que no sufra de algún desgarro. Me imagino, a ver, los excesos siempre son malos, como siempre lo he dicho, y eso se vuelve una consigna. Una alimentación equilibrada, una alimentación balanceada que permita, que tenga los elementos que permitan la cicatrización, una buena ingesta de proteínas de alta calidad. Sabemos que la proteína, igualmente todo lo que nos aporte colágeno también nos va a ayudar a la cicatrización. Hay diferentes vitaminas que también nos ayudan a la cicatrización. No es que tengamos que tomar suplementos de vitaminas, pero sí una buena alimentación. Y retomando el tema en los niños, que era lo que veníamos acá, Ok. ya hablamos de las hernias. ¿Cuándo se operan las hernias umbilicales? Después de los 4 o 5 años. Wow. A menos que veamos que la hernia aumenta mucho más de tamaño o tenemos datos de obstrucción intestinal. ¿Cuál es el Las cambio que se hernias produce en los niños a los 4 o 5 años, pues que permite que sea operable? no es ningún cambio, es que sabemos que el niño que a los 4 o 5 años no se le ha cerrado la hernia umbilical ya no se le va a cerrar. Ok, perfecto. Entonces se le cierra porque ya sabemos que aunque sea más pequeño, ese deslizamiento de asas en algún momento le va a producir un encarcelamiento y como quien dice, por decir, mejor que no lo hagamos en un momento de emergencia, sino de una manera programada. No es lo Perfecto. mismo operar con unos intestinos inflamados o con datos de absorción intestinal o fiebre que operar en un niño que Claro. está estable.
Las hernias inguinales o las hernias escrotales o femorales, estas hernias deben operarse una vez que se detectan. Ese es un error que veo ocasionalmente, que no es que tiene una hernia, pero van a esperar que tenga 3, 4 años para operarlo. Claro. No, esos pacientes se derivan inmediatamente para cirugía porque esos pacientes sí tienen mayor riesgo. Esa no es una hernia que se va a cerrar a los 3, 4 años. Perfecto. Eso es un paso que está permeable, es un paso, sobre todo las inguinales, son más frecuentes ahí sí en niños, en varones. ¿Por qué? Porque por ese conducto inguinal es por donde descienden los testículos para llegar al escroto. Entonces, por efecto hormonal, eso se oblitera, se cierra de manera espontánea y no hay ningún paso o ningún camino por ahí. ¿Qué pasa? Que a algunos niños ese paso queda permeable. Entonces, obviamente, se puede deslizar, puede regresar testículo. Doctora. O puede bajar asas intestinales. Para que sepamos la importancia de cuidar todo lo que veamos en nuestros hijos, porque a veces decimos, eso no es nada, no le va a pasar nada. ¿Qué tan importante es llevar al niño al pediatra al momento de detectar una hernia? ¿Qué tan peligrosa puede ser una hernia para la vida de nuestros hijos? Las hernias se pueden encarcelar, se pueden estrangular, que ahí es la forma más Ok. grave, que requiere obviamente cirugía de manera inmediata para salvar esas asas intestinales. ¿Qué pasa? Muchas veces estas hernias no son evidentes en el día a día en la consulta. Y eso es algo que a mí me ha pasado, que cuando los mamás me dicen, lo que pasa es que cuando se pone el otro día agarró una pataleta en el baño y le vi como un bultito en el área Oh, de la wow. ingle. Eso para mí es absolutamente cierto y se deriva inmediatamente a cirugía. ¿Por qué? Porque ese bulto ahí no se debe ver. Entonces, no espero a que, empuja, tose, que a veces puede que en la consulta se vea, como puede que no se vea. Si la mamá o el papá o el cuidador, me refiere, había un bulto en esa área inguinal, para mí eso yo lo considero como válido y se refiere inmediatamente a Perfecto. cirugía para su cirugía. También me pasa con los prematuros, es muy frecuente en los prematuros ver las hernias, también deben ser derivados de manera inmediata a cirugía para programar su operación para el cierre de esta área. El tiempo de descanso para los niños, alrededor de una semana pueden regresar a su actividad normal, obviamente evitar por una temporada que indique el cirujano de levantar peso, montar bicicleta, hacer actividades que puedan predisponer a que pueda haber una recidiva de la hernia. Puede haber recidiva. Las recidivas son más frecuentes en los adultos que en los niños. Los niños tienen una enorme capacidad de cicatrizar mucho mejor que los adultos. Ok, perfecto. Ya lo saben, información bastante completa. La doctora María Elisa de Juanes, nuestra pediatra neonatóloga, ha estado aquí conversando con nosotros sobre las hernias en los niños. Así que pendiente, ya saben, yo los especialistas y usted como papá esté allí chequeando a su bebé de vez en cuando. Gracias, doctora.